Buenos días y feliz sábado para todos. Hermoso himno, gracias mi hermano. Una bendición, que Dios te siga bendiciendo. Y por aquí muy contento que de último momento llegara a Rieke con su familia. Que sean bienvenidos todos. Aquí lo queremos, se les quiere, al menos yo los quiero. Que Dios los bendiga. Antes de comenzar, yo quisiera que me acompañaran inclinando el rostro para tener una breve oración. Oremos. Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias por tu bendición, gracias por tu amor y gracias, Señor, como bien esta mañana la escuela sabática, nuestra apreciada y querida hermana Carmela trataba el tema acerca de tu santa y divina palabra. Gracias por ella, porque, Señor, ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu santa palabra? Como bien decía el texto para memorizar en esta mañana la escuela sabática, de allí el capítulo 5, versículo 39 de Juan: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, Señor, por tu escritura, gracias porque dan testimonio acerca de ti, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque es una guía, es un mapa, es una brújula en este derrotero que llevamos hacia la Canaán celestial. Gracias, Señor, porque en este camino tú nos guías, tú nos conduces, y como antaño Israel, en esa columna de fuego durante la noche, en esa columna de nube durante el día, tú vas delante de tu campamento, delante de tu pueblo, conduciéndonos desde el éxodo hasta el advenimiento, porque muy pronto estaremos contigo. Amén. En el santo nombre de Jesús y por la inspiración de tu Santo Espíritu te lo damos todo, todas las gracias, y te pedimos tu bendición. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, en esta mañana, aunque no vamos a comenzar por la lectura bíblica, vamos a terminar con ella, porque va a ser el último texto que vamos a tratar esta mañana. Yo los invito a los que tienen su Biblia, que la tomen, los que tienen su Biblia en el teléfono y usan el teléfono, que lo tomen, porque vamos a pasar por varios pasajes bíblicos para estudiar un tema importante, un tema interesante, que se relaciona con este versículo que se leía en el texto de la lectura bíblica, que es Apocalipsis 10:11. Dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus, lenguas y pueblos. Entonces, hay algo que me inspiró a preparar este estudio. Más que tema, es un estudio que quiero llevar, un estudio que quiero trazar por una incomodidad que creo que es de parte del Espíritu Santo, si se le puede llamar incomodidad, porque me está incomodando desde hace un tiempo para acá. Antes de mi última vez que prediqué aquí en Boise, me tocaba predicar antes de eso. Y aquel día, cuando estaba listo ya casi para comenzar todo, cuando la escuela sabática estaba por la mitad en la lección, de buena primera llega el pastor Alfredo Campechano, llegó con su esposa, llegó Beatriz Gutiérrez con su esposo, llegó Xochitl con su esposo y llegó quizás alguien más. Sí, estaba Ángela, la esposa de Ricardo Anaya, y llegó un grupo grande de buenas a primeras. Y me acerco al pastor Campechano, me tocaba predicar a mí, y le dije: pastor, al menos en Cuba es así. Siempre que a alguien le toca predicar, que llega un predicador, se le cede el puesto a esa persona si viene preparada. Yo le estoy cediendo mi puesto. Si usted viene con algún tema listo, sin problema de ningún tipo, predique usted. No, predica tú. A ti es el que te toca. ¿Usted viene con algún tema listo, está preparado? No, si yo tengo uno, pues usted predica, no hay problema, eso lo resolvemos ya. Y el pastor Alfredo Campechano pasó al frente y él fue el que predicó ese día. ¿Y por qué les hago esta historia? Porque hay parte de historia en esto. Ese día él predicó sobre el libro de Habacuc. Hizo un análisis de todo el contexto del libro Habacuc. Habacuc no es un libro grande, es uno de los profetas menores. Tendrá 4 capítulos, creo que es 4 capítulos nada más. Y hizo un contexto general del libro de Habacuc, quizás muchos de aquí lo recuerden, y habló acerca de todo el contexto general del libro de Habacuc y acerca de la queja de Habacuc y de la contesta de la queja de Dios a Habacuc. En resumidas cuentas, el pastor Campechano predicó sobre el libro de Habacuc ese día. Después, no fue el próximo sábado, 2 sábados después, me tocaba de nuevo predicar, pero no era aquí, era en Nampa. Estaba programado en el rol de predicación de la iglesia de Nampa. Y 3 días antes me llama Perla, que es el primer anciano en Nampa, y me dice: Mauri, quiero conversar contigo. Le dime, Perla. Dice: es que estaba hablando yo con el pastor Valdivia, me lo encontré esta semana, y yo sé que a ti es el que te toca la predicación, y te quiero pedir permiso.
porque lo invité a que viniera contando que tú no ibas a decirme que no, porque sé que contigo puedo contar. ¿Tú crees que él pudiera venir a predicar por ti aquí en Nápoles? Pastor, no hay problema. Me dije, me gustaría que estuvieras aquí con él también, porque me gustaría tener 2 cubanos encima de la plataforma. Y yo me eché a reír, me dio gracia. Y entonces, no hay problema, pastor, sin problema, yo le cedo el puesto a Valdivia. Pero lo curioso del caso es que cuando llegó el pastor Miguel Valdivia, yo le cedí mi puesto. El sábado anterior, 2 sábados antes, había predicado aquí el pastor campechano por mí. Y entonces ahora me tocaba allá en Nampa y es Valdivia. Pero lo que resulta curioso de todo esto es que Valdivia predica sobre el libro de Habacuc también. El tema fue casi que idéntico en el contexto de lo que estaba predicando. Y a partir de ahí empecé a inquietarme. De, Señor, ¿qué tú quieres conmigo y con Habacuc? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tú quieres que haga yo? Me tocaba predicar en Boise, le cedí el puesto al pastor campechano y predicó sobre el libro de Habacuc. Me tocaba predicar en Nampa, le cedí el puesto al pastor Miguel Valdivia y predicó sobre Habacuc. Para mí que eso es un problema conmigo, porque pudieran haber predicado, de la Biblia se puede predicar tanto, y van a predicar el mismo tema, sobre la misma temática, no predicar lo mismo, ni uno sabía lo que había predicado el otro. Pero yo dije, el problema es conmigo. ¿Tú quieres enseñarme algo, Señor? Y estaba pensando y dándole vueltas a esa idea. Cada rato le daba vueltas, he predicado 2 o 3 veces más en diferentes lugares, pero me seguía dando vueltas la idea y seguía incómodo. A cada rato me venía como un relámpago esa idea a la cabeza. Creo que es el Espíritu de Dios que me decía, oye, Habacuc. Y yo negándome, yo rechazándolo. No, porque yo quería hacer otra cosa. Y uno siempre es así. Pero al final no me quedó otra. Todavía hasta ayer no sabía qué iba a hacer aquí, qué iba a predicar. Le estaba pidiendo a Dios y me viene a la mente anoche Habacuc y dije, ay, otra. Y no me queda otra. Me puse a estudiar y este estudio salió sobre eso, sobre esa trayectoria que ha venido desde que el pastor campechano predicó aquí y después Valdivia allá en Nampa. Y entonces preparé un estudio sobre el libro de Habacuc, algo que se relaciona con todo esto. Pero aunque no voy a decir lo mismo que dijeron ellos, me voy a ir por otra óptica, por otra perspectiva profética, porque creo que es lo que Dios me estaba diciendo. Entonces decidí preparar este estudio. Y hay algo, yo no soy supersticioso. Yo no creo en la casualidad no existe. La causalidad sí, la ley de causa-efecto. Pero hay algo que me estaba pasando un tiempo y lo he asociado con esto. Miren, no es casualidad. Y no es superstición mía. Pero pasa algo cada vez que miro el reloj, ya sea en el celular o el mismo reloj, que me da por fijarme la hora. Yo miro varias veces al día la hora en diferentes y veo diferentes horas. Pero hay una coincidencia que me ha tocado de hace quizás un año para acá. No sé cuál es. Y cada vez que miro el reloj, en la mañana, muchas veces 8:44 de la mañana. Miro en la noche, 8:44. ¿Y por qué esa hora? Y esto me trae en relación 1844. Una fecha clave, fundamental, para nosotros como movimiento adventista del séptimo día. El 22 de octubre de 1844 comenzó el juicio investigador en los cielos, hace 174 años atrás. Y cuando sacamos cuenta de todo esto, yo decía, ¿por qué 1844? ¿Por qué 8:44? Miraba el reloj de 8:40 y dale. Y encendía el celular, 8:44 de la mañana, 8:44 de la noche. Y decía, ¿qué tú me quieres decir, Señor? Entonces ahora relaciono todo esto de Habacuc con eso, porque me vino a la mente todo esto que me estaba pasando. Yo vivía con esa lucha, decía, ¿por qué 8:44? 8:44, ¿por qué? Tal es así, que mi password en la página mía de Google, que es en la que tengo el canal de YouTube, se llama Remanente 1844. Me llevó a ponerlo así. Remanente 1844. Ese es mi password. Y yo decía, hasta eso me llevó a eso, a hacer ese password ahí. Esa fecha, muy importante, clave para el movimiento milerita adventista. Para nosotros no me gusta, como siempre lo he dicho, llamar iglesia a nuestra iglesia. Entre comillas digo, somos un movimiento. Un movimiento profético, con un lineamiento profético, con una misión profética, para dar un mensaje profético en esta etapa final de la historia de la tierra. Y entonces, analizando todo esto, hay una cita que se encuentra, la pueden anotar, si después la quieren comprobar, la comprueban.
una cita que se encuentra en Primeros Escritos, en la página 63, y yo la anoté aquí anoche. Primeros Escritos, página 63, y dice así la cita. Se relaciona con lo que vamos a estudiar en esta mañana. Escuchen la cita, muy importante, clave, fundamental. Dice Primeros Escritos, en la página 63. Dice: son muchas las verdades preciosas que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros de Dios, desde el púlpito, donde quiera, se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa de Dios. Pero los temas como el santuario, escuchen, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Gracias, Víctor. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros de Dios. Primeros Escritos, página 63. ¿Escucharon? Esa cita está, yo diría, descomunal. Una cita a la que se le hace poco caso hoy en día en la iglesia adventista. Y sabemos que es verdad. ¿Desde cuánto hemos dejado de ser el pueblo del libro? Y me gustó que en esta mañana el tema de la escuela sabática fuera el estudio y el énfasis en la palabra de Dios, en la Biblia. Hace muchos años atrás, diríamos, a la iglesia adventista se le conocía como el pueblo del libro. Pero ya hoy en día, ese título no lo tenemos. Teniendo tantas verdades grandes, tantas verdades solemnes, tantas verdades poderosas, teniendo la verdad de la verdad para este tiempo final. Porque Dios nos eligió como movimiento para dar el último mensaje de amonestación a esta tierra. Y tenemos esa gran misión, el mensaje de los 3 ángeles, más el del 4º ángel que se le suma en Apocalipsis 14. Entonces, dice esta cita, empezando: son muchas las verdades preciosas que contiene la palabra de Dios, sin dudas. Son muchas. Pero escuchen, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Cuántas veces se predica desde aquí? Desde allá y acullá, como se dice el dicho, donde quiera, de la Biblia, la palabra de Dios. Sí, son verdades preciosas. Pero ¿cuántas veces nos vamos por la tangente de no enseñar la verdad presente? Dice, son muchas las verdades preciosas que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Muchas veces andamos por las ramas y no vamos al tronco ni a la raíz. Y Dios no quiere que vayamos a las ramas. Dios quiere que vayamos a la raíz, al tronco. Esa es la misión que Dios nos ha dado a nosotros. No estar floreando, no estar dando vueltas. Sí, es verdad, es palabra de Dios, pero no es para rascar los oídos a las personas. Como dijera el pastor Esteban Bor, la comezón de oír en la Biblia, para que se entienda, es piquiña en los oídos, decía él. Es que te rasquen los oídos. Esa es la comezón de oír. Y eso muchas veces es lo que se quiere. Pero no. Dios no quiere que se esté rascando los oídos. Dios quiere que se diga lo que Él quiere que se diga. Dice, es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros de Dios se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Es decir, que la verdad presente une el rebaño y santifica el alma. Es lo que está diciendo esto. En temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Entonces, la verdad presente une el rebaño y santifica el alma. Es lo que está diciendo la cita. Sigue adelante y dice, en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa de Dios. En el sentido de predicar por las ramas. Pero los temas como el santuario. ¿Cuántas veces escuchamos sobre el tema del santuario aquí? Desde los púlpitos. Y más los nuevos que están en la iglesia, entrando. Los temas como el santuario, en relación a los 2300 días. Cuando yo entré en la iglesia adventista en el año 96, en Cuba, que ya a partir de ahí empezó un poco la crisis,
de identidad de nuestra iglesia. Al menos tú escuchabas en las clases de escuela sabática, los ancianitos de la iglesia, a cualquiera de la iglesia, tú lo escuchabas, y eso en el año 96 atrás. No hace tanto, pero ya hace bastante, diríamos. Cualquiera, no que te explicara en detalles esa profecía de Daniel 8 y 9, con fechas matemáticas precisas, acontecimientos, datos históricos, citas bíblicas, pero al menos tenía la esencia fundamental de entenderla y de explicarla. Porque nuestra iglesia, nuestro movimiento nació de la interpretación de Daniel 8 y 9, que Miller dedicó 2 años al estudio de la Biblia con una concordancia, la concordancia de Cruden, de 1816 a 1818, y llegó a las conclusiones de que Cristo regresaba a la tierra el 22 de octubre de 1844. Ahí sucedió el chasco. Pero fue mediante un estudio cabal de la Escritura. Y de allá para acá, todos los mileritas, todos los adventistas conocían este mensaje, lo entendían bien claro, porque la columna vertebral de nuestra fe se debe al estudio de esta profecía, a estos capítulos. Si alguien destruye 1844 y nuestra creencia en juicio investigador, se acabó el movimiento adventista, se acabó la fe adventista, porque nuestras creencias dependen fundamentalmente, las bases de nuestras creencias vienen de Daniel 8 y 9 y de la interpretación de la profecía de las 2300 tardes y mañana. Juicio investigador, santuario, 22 de octubre 1844. ¿Cuántos se atreverían a explicar al menos el 25% de estos 2 capítulos y enseñárselo a alguien que se lo preguntara? Y no le voy a decir que me levante la mano, pero de los que estamos aquí, pónganse a pensar. Entonces dice, pero los temas como el santuario en relación a los 2300 días, los mandamientos de Dios, el decálogo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, incluido el sábado, y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista del pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan, escuchen, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los principales temas en los cuales deberían espaciarse los mensajeros de Dios. Primeros escritos, página 63. Es la verdad presente, lo que el rebaño necesita. Entonces, en relación a lo que le venía contando al principio con el libro de Habacuc, con relación a que Campechano predicó sobre Habacuc, después Valdivia predica sobre Habacuc, y la incomodidad que yo tenía con respecto a qué quería el Señor que yo dijera, que yo estudiara, que yo presentara en relación a este tema, ¿por qué? El mismo tema, el mismo libro, y usaron el mismo capítulo y los mismos versículos como lectura bíblica. Habacuc capítulo 2 y allá vamos. Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. Fue el fragmento que ellos utilizaron. Habacuc capítulo 2, uno de los profetas menores. Habacuc capítulo 2, versículo del 1 al 4. Está después del libro de Nahum. Habacuc capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y el que lo tenga, que me lo lea en voz fuerte y alta ahí. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza quemaré y balaré para ver lo que me dirá. Si quiere responder, tócame a mí, toca mi pie. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará el fin, y no mentirá, aunque tardare esperándolo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Amén. Gracias, Felicia. Este capítulo, estos versículos especialmente, fueron interpretados por el movimiento adventista de 1844 como el cumplimiento del anuncio del chasco que tuvo el movimiento milerita. Porque ¿qué pensaban ellos? Que el 22 de octubre de 1844 venía Cristo a la tierra a purificar esta tierra. Porque dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando Miller estudió el capítulo 8 y 9 de Daniel, que llegó a estas conclusiones con el movimiento milerita, que se fortaleció en el movimiento del séptimo mes, es decir, del mes de octubre, llegaron a la conclusión de que Cristo iba a regresar a la tierra el día 22 de octubre de 1844. Pero hace ya 174 años que esta fecha pasó.
En octubre de este año, el día 22 de octubre, se cumplen 174 años exactos desde que esta fecha pasó y Cristo no ha regresado. Cristo no vino a la tierra el 22 de octubre de 1844. Y eso provocó una desilusión, provocó un chasco enorme en el movimiento milerita, que organizó con el tiempo como la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863 en adelante hasta el presente. Y eso provocó un gran caos entre todo aquel grupo, gran dolor, gran desilusión, porque Cristo no vino a la tierra en esa fecha. Pero el asunto, la clave por la cual sucedió este chasco, por la cual se chasquearon, era que la teología popular de aquellos días, dentro del mundo evangélico, y recuerden que el movimiento milerita no era una iglesia establecida, organizada, como hoy en día somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue un movimiento que se gestó en Norteamérica, principalmente aquí en este país, principalmente en la costa este de Estados Unidos, que pensaban todos los evangélicos, todos los protestantes, entre todas las iglesias, que el santuario era la tierra y que si Cristo iba a purificar el santuario al final de las 2300 tardes y mañana, como esa fecha caía el 22 de octubre de 1844, pensaron que Cristo venía a la tierra por segunda ocasión a purificar la tierra del pecado. La fecha era correcta en la interpretación y sigue siendo correcta y sigue estando correcta. El 22 de octubre de 1844 sucedió algo, pero no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Cristo regresara a la tierra en esa fecha, a purificar la tierra del pecado y a establecer su reino eterno para siempre, sin pecado. Pero Cristo no vino a la tierra. Cristo iba a hacer otra cosa, era comenzar la obra del juicio investigador celestial. Es decir, que la clave es que ellos estaban correctamente ubicados en la fecha, pero el acontecimiento lo tenían equivocado. La teología popular de aquellos días, la creencia general del mundo cristiano evangélico de aquellos días, era que el santuario era la tierra. Por eso fue que se chasquearon. Miller era bautista, habían presbiterianos, habían bautistas, habían metodistas como Elena de White y todos los demás de todas las iglesias de este país, creyendo esta misma creencia, y se unieron en la proclamación de este mensaje sin formar una nueva organización, una nueva iglesia. Pero la creencia general de todos los miembros de todas las iglesias en este país y en el mundo evangélico, protestante, era que el santuario era la tierra. Es decir, que ellos se equivocaron en cuanto al acontecimiento y no en cuanto al tiempo. El tiempo era correcto, la fecha era correcta. El 22 de octubre de 1844 iba a pasar algo, y pasó, pero no era lo que ellos esperaban. Por eso se chasquearon, se desilusionaron. Cuando llegó la fecha, el 22 de octubre de 1844, a las 12 de la noche, esperaban todavía que Cristo regresase. Y Cristo no regresó en esa fecha a la tierra, porque Cristo no regresaba a la tierra en esa fecha. Cristo iba a pasar del lugar santo del santuario al santísimo a comenzar la obra del juicio investigador celestial. Comenzó el juicio en el cielo, no era la venida de Cristo a la tierra. Es decir, que la teología popular de sus días, equivocada, fue la que provocó el chasco. ¿Me entienden? Fecha correcta, acontecimiento errado. Acontecimiento equivocado. ¿Entiendes, Betty? Si no entienden, me dicen, yo regreso. Sí, pues la veo analizando. Fecha correcta, acontecimiento errado. Buenas, Maribel y a la niña. Dios la bendiga. Están en su casa. Entonces, ahora bien, pasó algo. Leyendo Habacuc capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ese fragmento de la Escritura, uno de los pioneros del adventismo, que había sido pastor presbiteriano
Carlos Fish se llamaba el hombre. Está dentro de la historia de la iglesia, la historia denominacional. Carlos Fish, él era evangelista y era diseñador gráfico. Y era pastor. Tenía esos títulos. Era pastor episcopal presbiteriano. Ese hombre había aceptado por medio de las conferencias de Miller que le habían llegado el mensaje de 1844. Y formó parte del movimiento millerita. Entonces, él hizo un famoso diagrama. El diagrama ese famoso del movimiento millerita, con el que Miller predicó, con el que predicaron todos los predicadores milleritas en este país, en carpas, se pusieron carpas en todo el territorio nacional de este país para predicar a las multitudes. Y en esas carpas los predicadores milleritas, que eran pastores, predicadores de diferentes denominaciones e iglesias, porque era un movimiento dentro de todas las iglesias del mundo evangélico protestante en este país, comenzaron a predicar usando ese diagrama que había hecho Carlos Fish. Carlos Fish dibujó ese diagrama, y cuando él dibujó ese diagrama en 1843, un año antes de 1844, hizo una copia de este diagrama como 300 veces. Es decir, que fueron 300 diagramas que recorrieron todo este país en carpas con los predicadores enseñando este mensaje, mezclando Daniel del capítulo 8 y 9 de Daniel con Apocalipsis, la profecía de Daniel y Apocalipsis mezclado, y es el famoso diagrama que hoy en día ha quedado como algo de la historia de nuestra iglesia, que recorrió este país predicando ese mensaje. Miller lo usó José Bates, lo usó Jaime White, lo usó Carlos Fish, Josías Lish. Todos los pioneros del adventismo, todos los predicadores usaron, se hicieron 300 copias. Pero Carlos Fish fue el que hizo este diagrama. Pero cuando él hizo este diagrama, él lo hizo creyendo que era una orden de Dios que lo hiciera. Y la orden la vio aquí en Habacuc. Por eso le cito este libro. Por eso le cito este pasaje. Ahí en Habacuc dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, escuchen, aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pero en el versículo 2, Carlos Fish dio como una orden y un llamado de Dios que hiciera este diagrama. Escuchen el versículo 2, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Entonces él entendió que era una orden de Dios escribir esta visión. La visión, la de Daniel 8 y 9, la que Miller descubrió. Entonces diagramó esa visión del capítulo 8 y 9 de Daniel, de las 2300 tardes y mañana y las 70 semanas, en un diagrama que se llegaron a reproducir 300, tomando como orden esto. Y con ese diagrama se empezó a predicar. Lamentablemente, este hombre murió bien joven, con 39 años de edad. Él nació en 1905 y unos días antes del chasco de 1844 murió bautizando un grupo de personas en un río helado, y murió de pulmonía unos días antes. Pero Dios sabe las cosas. Quizás el chasco lo hubiera provocado, se hubiera salido y nunca más hubiera regresado, y Dios lo selló para vida eterna. Él bautizó a varios en un río helado unos días antes del 22 de octubre de 1844, en ese celo, en ese amor que tenían todos los milleritas, porque Cristo venía pronto a la tierra y no podían perder tiempo y oportunidad, y decidió bautizar a varias personas. Los que se bautizaron se metieron una sola vez al agua y salieron de esa agua helada, enseguida se secaron, pero él se quedó varios minutos, varias horas quizás en el agua, bautizando a ese grupo, y eso le provocó una pulmonía, y murió por una pulmonía con 39 años de edad. Y así, no solo fue él, fueron varios los que le pasó lo mismo dentro de los milleritas, que bautizaron en medio de heladas, en medio del frío, en aguas heladas, y murieron debido a neumonías, pulmonías en aquellos tiempos. Él fue uno de ellos, murió con 39 años debido a eso. Pero él fue el que hizo este diagrama. ¿Por qué les digo todo esto? Porque nosotros somos adventistas del séptimo día, y tenemos que estar seguros dónde estamos y por qué estamos aquí. No somos una iglesia más del grupo, no somos una iglesia más del montón. Somos una iglesia con un llamado profético, cumpliendo
un llamado profético y estamos cumpliendo lo que la Biblia dice. El chasco que vivió el movimiento milerita adventista estaba profetizado en la Biblia. En el versículo que le sigue, el versículo 2, él vio la orden de hacer el diagrama y se correrá que leyeran ellos. Así mismo pasó. Cuando empezaron a predicar con el diagrama en todo este país, miles y miles empezaron a creer este mensaje. En 1844, antes del 22 de octubre, llegó a haber unos 100.000 creyentes en este país. De un grupito pequeño que comenzó con Miller solo, llegaron a creer unas 100.000 personas en este país. Un gran despertar religioso, una gran reforma se movió en este país. Se le predicaron a cientos de miles de personas por todos los lugares. Este mensaje llegó a Europa, a África, a varios lugares también, predicadores allá, y predicaron este mensaje del advenimiento. Pero resulta ser que en el versículo 3 dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Vieron? Ahí hay una aparente tardanza. Por fin, ¿se tarda o no se tarda? Fíjate que el versículo aparentemente se contradice. La tardanza dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, ellos esperaban que viniera en 1844 Cristo, era lo que decían. La visión va a tardar por un tiempo. No va a ser 1844 lo que está diciendo ahí, pero ellos no lo sabían en el momento que lo decía. Mas apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Por fin, ¿tarda o no tarda? Hay una paradoja ahí, una aparente contradicción. Porque la tardanza estaba en la mente de los que lo estaban proclamando. Porque tenían un error doctrinal. Pensaban que el santuario era la tierra. El santuario está en el cielo. Es lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un santuario en el cielo, un sumo sacerdote, dice, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos y es ministro del verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. El santuario está en el cielo, el santuario no era la tierra. La teología popular de aquellos días creía que el santuario era la tierra, por eso decían que Cristo venía a la tierra el 22 de octubre de 1844. Equivocados en cuanto al acontecimiento, porque no era la venida de Cristo a la tierra a purificar la tierra del pecado, sino que era la purificación del santuario celestial. Cristo iba a comenzar una nueva etapa del juicio en el cielo, pasar del lugar santo al santísimo para comenzar la obra del juicio investigador. Fecha correcta, acontecimiento errado. Ahí estuvo el chasco. Y por eso dicen que la visión tardare, mas apresura hacia el fin, no mentirá, no tardará. El que va a venir vendrá sin duda, no tardará. Por fin, ¿se tarda o no se tarda? No se tarda, porque la aparente tardanza estaba en el corazón de los que creían erradamente en la teología popular de sus días, creyendo que el santuario era la tierra. No sabían de la existencia del santuario celestial. No estaba en la noticia de ellos. Después fue que descubrieron que había un santuario en el cielo. Y comenzó entonces la proclamación desde 1844 para acá de lo que nosotros hoy en día creemos como adventistas. Pero el chasco estaba profetizado en la Biblia. Ahí estaba. Entonces, aún cuando aparentemente fue una equivocación, cuando aparentemente es un punto para criticar a la iglesia adventista, al movimiento adventista, que nos equivocamos, sin embargo, en la Biblia estaba profetizado ese chasco. Ya decía que iba a pasar, porque Dios, que conoce el futuro, sabía que iba a pasar. No es que Dios quisiera que pasara, es que Dios sabía que iba a pasar, y como Él sabía que iba a pasar, lo preanunció, y ni aún estando allí se dieron cuenta. ¿Me entienden? Entonces, hay algo más que quisiera terminar, hay mucho más por decir, pero el tiempo no me va a dejar. Yo quiero pasar con ustedes a un capítulo muy importante, y es Apocalipsis capítulo 10, donde teníamos la lectura bíblica. En Apocalipsis capítulo 10 se profetiza el chasco de la iglesia adventista del séptimo día. Ese capítulo es profético y profetiza y anuncia el chasco del movimiento adventista desde el año 96 que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Es decir que Apocalipsis capítulo 10. Y los invito a buscar ahí el capítulo y me siguen, porque ahora van a ayudarme, por eso les decía, a leer varios pasajes conmigo, con voz fuerte, que todo el mundo escuche. El capítulo entero. Voy a empezar por el versículo 1. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego.
Miren, número 1, tenemos que identificar quién es ese ángel que está ahí. Cuando leemos ángel, lo vemos como un ángel y pensamos que es un ángel cualquiera de los ángeles del cielo. No, ese ángel ahí es Jesús. En todo el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová famoso. Ese era Jesús, que se le apareció en varias partes del Antiguo Testamento a muchas personas, como a Manoah, con la época de Sansón, cuando Gesté, a Jacob en Betel, cuando hizo el pacto en la roca, allí, dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Dice que el ángel que estaba encima de la escalera era el ángel de Jehová y ese era Cristo. Ese ángel de Jehová del Antiguo Testamento es Cristo, porque la palabra ángel significa mensajero. Pero vamos a identificar aquí para que vean que este ángel que se está hablando aquí de este capítulo 10 es Cristo mismo. Entonces, la primera característica, dice allí que el ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Yo invito a alguien que me busque Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. El versículo 26 al 28. Y que me lo lea en voz alta, fuerte. Si es mujer como mujer y si es hombre como un hombre. Ezequiel 1, 26 al 28. El primero que me lo encuentre, me lo puede leer. 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomas para arriba, desde sus lomas para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. 28. Sí, hasta el 28. Como la apariencia del arco iris que está en las nubes, el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego yo la vi casi sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Gracias, Víctor. Punto número 1. Dice que este ángel fuerte tenía, dice, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Ahí se menciona el arco iris. En Ezequiel capítulo 1 se ve, algunos lo han titulado la carroza cósmica de Dios. Dios abandona el lugar de su trono, viene a esta tierra a hacer un juicio de investigación en Jerusalén. Esto es la época de Nabucodonosor. Recordemos que Ezequiel tuvo su ministerio en la época de Nabucodonosor, como Jeremías y Daniel. Fueron los 3 profetas de ese periodo, más otros más de los menores. Pero principalmente entre los profetas mayores, ellos eran parte de ese tiempo. Ezequiel era sacerdote. Y desde el capítulo 1, Ezequiel comienza a tener una descripción de una visión de esa carroza cósmica de Dios que viene del cielo, del trono de Dios, y viene a Jerusalén a investigar por qué Jerusalén estaba viviendo como estaba viviendo. Pero dice del versículo 26 al 28 que era una apariencia de la gloria de Jehová. Era el mismo Jehová. La gloria de Jehová era el trono de Jehová moviéndose del cielo a esta tierra a investigar. Y dice allí que tenía su aspecto de arcoíris. Cada vez que se menciona el arcoíris circunda el trono de Dios. El arcoíris tiene que ver con la presencia de la gloria de Jehová. Por tanto, este arcoíris estaba envolviendo a aquel ángel fuerte que está mencionando y es la gloria de Jehová. Es decir, en este caso, y Jehová sabemos que es Cristo. Cristo tiene el mismo nombre común, el Espíritu Santo. Jehová el Padre y el Hijo son coiguales y coeternos. Comparten la misma gloria sin pensar los locos que andan diciendo por ahí, como los testigos de Jehová, que no hay deidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, nunca la va a encontrar. Yo les recomiendo que nunca la usen, pero la palabra deidad sí. Los 3 son coiguales y son coeternos. Y tienen todo en igualdad. Dios es eterno, Cristo es eterno. Dios es omnisciente, Cristo es omnisciente. Dios es todopoderoso, es omnipresente y es creador. 5 atributos incomunicables que le pertenecen solo a la deidad lo tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por igual. Los 3 tienen el mismo nombre común que Jehová. Por tanto, la gloria es compartida por los 3 porque es la misma gloria que le pertenece a los 3. Y aquí está el arcoíris, tiene que ver con Cristo. Ese ángel fuerte no es un ángel cualquiera. Ese ángel es uno de los seres de la deidad y es Cristo. Entonces, sigue adelante el versículo 1. Otra característica del versículo 1 es que dice que
sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces, alguien que me busque Mateo, capítulo 17, versículos 1 y 2. Eso fue cuando la transfiguración. Mateo, capítulo 17, versículos 1 y 2. Que me lo lean. Estamos identificando que ese ángel es Cristo. El arcoíris ya lo identificamos, que es la gloria de Jehová. Por tanto, ahí estamos teniendo la primera parte. Número 2, que su rostro como el sol. Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús llevó consigo a un monte alto a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de Santiago. Y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Amén. Gracias, Carmela. ¿Qué dice que era el rostro de Cristo? En la transfiguración, como el sol. ¿Qué dice que este ángel tiene qué? El arcoíris que lo circunda y su rostro como el sol. Ya estamos identificando a Cristo en una segunda parte en este versículo, que ese ángel fuerte es Cristo. Y número 3, allí dice que sus pies como columnas de fuego. Alguien que me busque Apocalipsis 1, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 17. Cuando se habla de columnas como de fuego, cuando dice bronce bruñido en la Biblia, lo mismo, columnas como de fuego, como de bronce bruñido, porque el bronce bruñido, cuando tú lo pules, brilla como el oro, brilla como el fuego, resplandece como el fuego, porque tiene el color como el tono del fuego, el bronce. Fíjate que el bronce se confunde con el oro cuando tú lo pules. Apocalipsis 1, versículos 12 al 17. Y él me dio para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Como un horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salían una espada aguda de 2 filos. Felicia, si quieres ya, déjalo ahí, está bien, gracias. Hasta ahí ya da la idea de lo que queremos decir. Dice que sus pies eran ¿quién? Dice que era una semejanza al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Sus pies refulgentes como el bronce bruñido, como si fuera fuego. Dice que columna de fuego. 3 características: arcoíris, rostro como el sol, columnas como el bronce bruñido como el fuego. Ese ángel fuerte que se menciona en Apocalipsis 10:1 está hablando de Cristo. Ese ángel es Cristo. Sigue el versículo 2 y dice: tenía en su mano un librito abierto. Importante. Un librito abierto. Alguien que me busque Daniel 12:4, y sé que muchos aquí se saben el texto de memoria. Daniel 12:4. Para que vean, ese ángel tenía, y el ángel, ya no vamos a decir más ángel, vamos a decir Cristo. Este es Cristo, sin duda es Cristo. Dice que ese Cristo que estaba allí tenía un librito abierto en su mano. Aquí el libro está abierto. Daniel 12:4, ¿qué dice? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Gracias, Emmanuel. Dice, tú, Daniel, cierra el libro hasta el tiempo del fin. Mira, no vamos a ir ahí porque si no, para una predicación sola. El tiempo del fin comenzó en 1798, después de los 3 tiempos y medio. Ahí mismo en el capítulo 12 Daniel dice, ¿hasta cuándo será el fin de esta maravilla? Será por tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la expresión del poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. El tiempo del fin comenzó en el año 1798. El 11 de febrero de 1798, que fue cuando el Papa fue llevado preso, Pío VI, y murió el Papa. Comenzó a contar el tiempo del fin a partir del año 1798, que acabó la supremacía papal. Entonces, se le dice a Daniel, cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Miren, ese es un texto que muchas veces se usa mal, no mal del todo, pero como una segunda aplicación. Ahí cuando dice la ciencia se aumentará, no está hablando de la ciencia del mundo científico, de la era cosmonáutica,
de la era de las computadoras, del invento del carro, de la televisión, de la radio. En muchos libros, aún de la iglesia, comentaristas han tomado eso como que la ciencia se aumentará, se está refiriendo a eso. El invento de la aviación, de la cosmonáutica. Miren, eso se puede aplicar como una segunda aplicación, yo diría como una tercera. Ahí no está hablando ese texto de eso. Lo que sí va a aumentar la ciencia es el conocimiento de este libro de Daniel, de las profecías de este libro. Esa es la aplicación del texto. Tú cierra el libro, está hablando del libro, ¿cómo va a hablar de la ciencia? Se va a aumentar de la ciencia del mundo secular cuando no está hablando de eso. Ahí está hablando del conocimiento del libro. Cierra el libro. ¿Qué libro? El libro de Daniel. El ángel dice a Daniel, cierra el libro hasta el tiempo al fin y la ciencia se aumentará. La ciencia que se iba a aumentar era el conocimiento en la investigación de las profecías del libro de Daniel a partir de 1798 en adelante. Y eso pasó con el movimiento milerita. Estudiaron Daniel, capítulo 8, capítulo 9, Daniel 7, Daniel 2, todas las profecías y comenzaron a entender las profecías como nunca nadie la había entendido jamás en la historia de la humanidad. Dios reveló estas grandes profecías a aquel movimiento y empezaron a proclamar estas grandes verdades. Miller descubrió el tiempo en Daniel 8:14 con las 70 semanas y comenzó a proclamar la profecía del tiempo del 22 de octubre de 1844. La ciencia, el conocimiento se aumentó con respecto al tiempo, pero se le dice a Daniel, cierra el libro, y Daniel sella el libro, lo cierra hasta el tiempo del fin. Y aquí, este ángel que es Cristo, aquí estamos hablando ya para el tiempo del fin, el cumplimiento de Apocalipsis 10, y dice que este ángel tenía el librito abierto. Fíjense, aquí el libro se abre. El cumplimiento de Apocalipsis 10 comienza de 1798 en adelante. Y Daniel fue de la época de él hasta 1798, que iba a estar sellado. El libro se abrió a la interpretación, a la predicación, a la enseñanza de Daniel, especialmente en estas profecías de tiempo de 1798 para acá. Por eso dice que tenía el librito ya abierto, ya no está sellado. Fíjense que el librito ya no está sellado. Ahí dice que el librito estaba cerrado. Y hay algo curioso en Daniel 12, del 5 al 6, en la continuación ahí del contexto. Dice que el ángel tenía un pie sobre el río y al otro lado del río. Fíjense que el ángel, ese ángel era el mismo Cristo. Habían dos seres allí, pero el ángel que tenía el librito en la mano es este mismo ángel que tiene el librito aquí en la mano, que es Cristo. Dice que tenía un pie a un lado del río y un pie al otro lado del río. Y dice que alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y sigue adelante. Pero fíjense, cuando el libro está cerrado, es fácil para mí alzar la diestra y la siniestra, las dos manos, con el libro cerrado. Pero acá, en Apocalipsis 10, como ya era el cumplimiento, que el librito está abierto, dice aquí que alzó una sola mano. Dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero vi una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi sobre el pie, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Fíjense que singular. Levantó su mano, no alzó su diestra y su siniestra. Claro, ¿cuál mano alzó? La mano que tenía libre. La mano con el librito abierto es bien difícil de alzar. Es lo que está diciendo. El librito ya estaba abierto en esta mano, o en la derecha, no sé cuál. Debe haber alzado la diestra, me imagino yo, y seguía con el librito abierto abajo. Dice que alzó su mano. Dice mano en singular, una sola, porque ya el librito estaba abierto en la otra. Cuando en Daniel 12 dice que alzó su diestra y su siniestra, si el libro estaba sellado, estaba cerrado, podía alzar bien las dos. Pero aquí el libro está abierto para leer. Acá arriba tú no puedes leer. Entonces, aquí en Apocalipsis 10, el libro está abierto ya. En Daniel 12, el libro está sellado. Desde la época de Daniel hasta 1844, no se entendían estas profecías de tiempo. Pero de 1844 o 1798 en adelante, comenzaron a entenderse. Y ya el libro está abierto aquí. Ese librito que está hablando aquí es el librito de Daniel. Principalmente la segunda parte del libro de Daniel, la que tiene que ver con las profecías de tiempo. Daniel 8 y 9 hasta el capítulo 12. Es la parte del libro que faltaba por entenderse, porque hasta ese tiempo el movimiento protestante entendía muchas de las profecías de Daniel. Identificaban al anticristo como el Papa. Lutero, Zwinglio, Juan Knox, los grandes reformadores, Juan Hus, Jerónimo, todos identificaron al anticristo como el papado, como el sistema papal, porque lo entendieron según Daniel 7. El cuerno pequeño, el cuerno número 11, lo entendían así. Pero de ahí para adelante, la profecía de tiempo, Daniel 8 y 9 no se había entendido hasta que Miller la descubrió.
Es decir, que la parte profética de tiempo de Daniel 8:9 en adelante lo interpretó, lo descubrió Guillermo Miller con los milleritas y lo comenzaron a proclamar. Por eso que el libro se abrió después de 1798 en adelante. El libro de Daniel, esa segunda parte del libro de Daniel que había estado sellada desde la época aquella hasta 1798 en adelante. ¿Me entienden? Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando seguimos adelante, hay algo importante aquí que tenemos que entender. Dice Juan que él oyó, versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron, versículo 3, dice, y clamó a gran voz ese ángel que es Cristo, como ruge un león. Ahí está la prueba que es Cristo, el león de la tribu de Judá, es Cristo, como ruge un león. El león es el rey de los animales de la selva, símbolo de majestad, de dominio, de poder. Cristo es el león de la tribu de Judá. Dice, rugió como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Cada vez que se habla de voz de trueno, está hablando de la voz de Dios. Fíjate, todo identifica aquí a Cristo. Arcoíris, pies semejantes al bronce bruñido, rostro como el sol, voz de león, voz de trueno. Todo identifica a la deidad, a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, cualquiera que sea. Es una identidad de Él como el ser divino. Y dice el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, al número 7 también, que es el número de perfección de Dios. Todo tiene que ver con Dios. El 7 es el número que simboliza a Dios. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. Fíjense que Juan entendió. Juan entendió lo que dijo esa voz. Sonaron como truenos. Porque la voz de Dios es como el sonido de muchas aguas, como una cascada, así dice la Biblia. Es como el sonido de grandes truenos. Dice Juan, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, fíjate que él entendió que eran voces, que no eran truenos. Yo iba a escribir, escuchen, Juan iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella o cierra las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Ustedes saben qué pienso yo ahí? Y lo vamos a ver en la prueba. Que Juan escuchó que iba a suceder un chasco bien clarito, y Juan iba a escribir con claridad lo que él escuchó. Lo iba a escribir y le dijo, mira, séllalo, lo que los 7 truenos han dicho y no lo escriba. Juan no entendió, la clave está, Juan entendió, sí entendió. Dice que le iba a escribir lo que los 7 truenos dijeron, lo que las voces dijeron. Cuando lo iba a escribir, a redactar, no, espera, cálmate, no lo escriba. Sella lo que los 7 truenos han dicho, no lo escribas. Sigue adelante, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Por qué les digo todo esto? Yo les invito a alguien que me busque ahora, y quiero que lo lean bien fuerte, y vamos a entender. El capítulo 12 de Juan, Juan 12, 28, y voy a terminar con estos 3 textos que se relacionan. Juan 12, 28 al 31. Juan 12, 28 al 31, y léanlo en voz alta y fuerte. Emanuel, ¿lo encontraste? Estaba leyendo. El que lo encontró, sí, Carmela. Juan 12, 28. 12, 28 al Padre, Sí. glorifica tu nombre. Ya. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La gente que estaba allí y oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le habló. Jesús respondió, esta voz no vino para mi beneficio, sino para el vuestro. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén, gracias. ¿Qué dice allí? Fíjense que se asemeja este pasaje a este Apocalipsis 10. Juan oyó lo que los 7 tronos dijeron. Cuando lo iba a escribir, le dijo, mira, no lo escriba, séllalo, que los 7 tronos han dicho, y no lo escriba. Entonces aquí vemos en este pasaje que de buena primera se oye una voz del cielo que dice, lo he glorificado. Es la voz del Padre que habla bien claro. Y dice que los que estaban ahí, la multitud, creyeron que era el sonido de trueno. Entonces, al final no entendieron. Pero Juan, que está escribiendo, sí entiende.
Y Juan es el que escribe Apocalipsis, es el que escribe aquí también el Evangelio. Y con Juan no solo él, quizás algunos de los discípulos que estaban ahí entendieron bien claro la voz. Era la voz de Dios clara. Pero los que estaban ahí, la multitud que había, dijeron que era el sonido de trueno. No entendieron. Sintieron que eran truenos. Es decir, que esto puede pasar. Entonces, dice Marcos 9, 31 al 32. Alguien que me lo busque. Marcos 9, 31 al 32. Vamos a explicar ahora por qué sucedió el chasco, por qué Dios permitió el chasco, que ya lo habíamos dicho al principio, pero para que vean cuál es la semejanza. Marcos 9, 31 y 32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían lo que les decía y temían tremendo. Está tremendo eso, ¿eh? Jesús hablando bien claro, más claro ni el agua clara. ¿Y qué dice qué? Temían. ¿No entendían? O sea, mira, yo voy a morir. Al tercer día me voy a levantar, voy a resucitar. Y aun cuando Jesús se lo dijo en varias ocasiones, Jesús se lo dijo en más de 7 o 8 ocasiones, varias veces los discípulos no entendían. Jesús les hablaba, dice que oyendo no oyen y viendo no ven. No entienden. Entonces los discípulos, Jesús les decía, le anunciaba su muerte, su padecimiento, todo lo que iba a pasar, que se iba a levantar al tercer día. Y aun cuando Jesús resucitó no lo creían. Vinieron con el informe que había resucitado, que la tumba estaba vacía y no creían. Los discípulos del camino de Maús, recuerdan la historia. Iban en camino, Jesús se les apareció, iban lamentándose y Jesús se les aparece y le dice: ¿por qué se lamentan? ¿Qué es lo que pasa? Es que tú eres el único forastero que está aquí que no has oído la noticia. Y empezaron a contarle todo y Jesús fue con ellos y le dio un estudio bíblico por todas las escrituras. Cuando llegaron lo identificaron allá, pero ni aún así creían. Ya hoy es el tercer día, le decían ellos. Fue el domingo a la mañana cuando iban de Maús. Hoy es el tercer día y estaban perdidos, no sabían, y Jesús iba caminando con ellos. Y lo habían escuchado, eran discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús lo habían escuchado varias ocasiones. Y aún Jesús se lo decía y no lo entendían. Jesús hablándoles claro, no lo entendían. Es decir, que las cosas pueden estar claras en la Biblia y viendo las cosas claras en la Biblia no las vemos, no las entendemos. Eso le pasó a los discípulos. ¿Qué le pasó a los mileritas? Se chasquearon porque estaban bien en cuanto al tiempo y no en cuanto al acontecimiento. La teología popular de los días de los mileritas era que el santuario era la tierra, que Cristo venía a purificar la tierra al final del 22 de octubre de 1844, al final de los 2300 tarde y mañana. Como Cristo no vino, vino el chasco, vino la desilusión, porque no entendían. Y entonces después entendieron que había un santuario en el cielo, después del chasco. Como entendieron los discípulos después que Jesús resucitó, que había resucitado el tercer día, cuando se lo dijo tantas veces antes y no lo entendieron. Y Jesús mismo se lo decía, se lo anunciaba. Ni al mismo Jesús le creían. Por eso Jesús le dice a Juan: mira, no diga lo que los 7 eternos han dicho, no lo escriba, porque aunque lo escriba no lo van a entender tampoco. Fue lo que le quiso decir. Porque yo les hablaba a ustedes y les decía que iba a morir y que al tercer día me iba a levantar y ustedes no me creían. ¿Por qué? Porque la teología popular de los días de ustedes decía que Jerusalén iba a ser metrópoli de la tierra, que iba a acabar con el imperio romano, que el Mesías era un Mesías terrenal, conquistador, iba a acabar con el imperio romano y iba a establecer su reino en la tierra para siempre. Y como era lo que tenían metido en la cabeza, se lo inculcaban desde la cuna, como a Pablo, como a todos, que era Jerusalén, que era Israel, la que se iba a convertir en la metrópoli de la tierra, que iba a acabar con el imperio romano, se iba a establecer por reina y señora de toda la tierra, la capital, Jerusalén, en el mundo entero, y el Mesías iba a ser un Mesías terrenal, conquistador terrenal. Entonces era lo que tenían desde la cuna, era lo que enseñaban en la escuela de los rabinos, era lo que enseñaban constantemente en la casa, en la sociedad, donde quiera que se lo encontraban, como en Cuba cuando yo nací, que era puro comunismo, puro ateísmo, puro darwinismo, y era lo que yo creía. Y eso es lo que pasaba con ellos. Entonces cuando Jesús vino como el Mesías sufriente, que le dijo: yo voy a morir. No puede ser. A mí nunca me enseñaron eso, ¿estás loco? No puede ser. Y no le creían. Y Jesús se lo decía y no le creían. Entonces el otro texto, Lucas 18, 31 al 34, para que vean la confirmación de eso. Lucas 18, del 31 al 34. Lucas 18, 31 al 34. Para que vean que cuántas veces Jesús se lo dijo y seguían en la misma. Del 31 al 34, el capítulo 18 de Lucas. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán
todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hasta el 34. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Por ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les será encubierta y no entendían lo que se les decía. Gracias, Manuel. Tremendo. Vuelvan a leer. Es que Jesús no podía ser más claro. ¿Qué querían? Que le limpiara el cerebro y se los metiera a la fuerza. Ahí estaba. Jesús le decía las cosas claritas y no la entendían. Dice, la palabra le fue encubierta. Se le ofuscó la mente. Jesús le decía, mira, va a pasar esto y esto y esto va a ser así. Todo lo que los profetas dijeron se ha cumplido, se va a cumplir. Mira, así está. Jesús le dio un estudio bíblico. Ni entendían el cumplimiento. No, ¿por qué? Porque tenían su mente ofuscada por una creencia teológica popular de sus días, desde la cuna, arraigada, que lo tenían ciego completamente, y aún cuando Jesús le decía la verdad, no la entendían. Y por eso se chasquearon. Cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús muere, que lo entierran, viene el chasco. Así le pasó a los mileritas. El santuario no era la tierra, el santuario era en el cielo. Como Cristo no vino a la tierra el 22 de octubre de 1844, 12 de la noche, esperaron hasta esa hora, entonces vino el chasco, la desilusión. Cuando la Biblia dice bien claro que el santuario está en el cielo, en ninguna tierra. Por eso dice Juan que cuando los 7 tronos emitieron su voz, iba a escribir lo que los 7 tronos dijeron, y una voz le dijo, mira, no lo escriba, lo que los 7 tronos han dicho, séllalo. Porque aún no iban a entender. El chasco estaba profetizado en la Biblia. Aún esto confirma más que somos la iglesia de Dios del tiempo del fin. Nosotros somos el movimiento llamado para dar el último mensaje a la tierra. Si alguno quiere dudar de que la iglesia adventista no es la iglesia llamada por Dios para dar este último mensaje, que investigue, que busque, porque no tiene otro lugar donde ir a buscar. Porque en la Biblia todo está indicado y está profetizado. Y por eso dice aquí el chasco, en el versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Está hablando del libro de Daniel, recuerden, la segunda parte del libro de Daniel. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahí está. Esto es una terminología metafórica, es una metáfora. Come el libro. Comer el libro, en Cuba cuando alguien está estudiando mucho, que estudiando para la prueba, que tú ves que siempre está con el libro, oye, te estás comiendo los libros. Quizás en su país se lo digan igual. Oye, te estás comiendo los libros. Y te lo estás comiendo como una polilla, ¿no? Hay quien dice, mira, esto es una polilla de biblioteca. Así dicen en Cuba también. La polilla se comen los libros, ¿verdad? Si eres polilla de biblioteca, siempre estás en la librería, en la biblioteca leyendo. No que te estás comiendo el libro literalmente, pero el hecho de estudiar, de analizar, de profundizar, de estar siempre con libros, de estar metido en los libros, en el estudio ese, te estás comiendo los libros. Entonces, aquí el mensaje dice, come el librito. Eso le pasó al movimiento milerita. Empezaron a estudiar, empezaron a analizar el libro de Daniel, Daniel 8, Daniel 9, se lo comieron, se lo bebieron y sintieron en su boca un sabor dulce como la miel, porque Cristo venía a la tierra. 22 de octubre de 1844, no les quedaba otra. Pensaban eso, la teología popular de sus días le hizo equivocarse en cuanto al acontecimiento, pero el tiempo era correcto. Nadie podía demostrar que estaban errados en cuanto al tiempo. Pero cuando llegó el 22 de octubre de 1844, Cristo no vino, vino el chasco. Por eso dice que en su vientre sería amargo como la hiel. Eso les pasó. Ahí está el chasco profetizado. Dulce en la boca, dulce sabor, dulce mensaje. Se va a acabar este mundo de pecado para siempre. Ya no va a existir más el pecado ni la maldad. Cristo viene a purificar la tierra para siempre. Hay que prepararse, hay que dejarlo todo. Hay que compartir este evangelio, este mensaje. Porque ya está viniendo, el tiempo no es más, se va a acabar. Pero buena primera, cuando Cristo no vino el 22 de octubre de 1844, vino la desilusión, vino la amargura.
de haber dado un mensaje con tanto énfasis, con tanto amor, con tanto deseo, con tanto celo, y de buena primera que no pasó lo que esperaban. No es fácil cuando tú esperas algo y lo esperas con anhelo, con decisión, como el caso de alguien que se vaya a casar. Amas a tu esposa, amas a tu esposo, ya tienen la fecha de la boda planificada, llega hasta el altar, la novia nunca llegó, el novio nunca llegó. Es para morirse. Tremendo chasco. Dulce en la boca y te amarga la vida para siempre. Al contrario, nos hicieron un favor. Bueno, en un sentido sí es verdad, pero el chasco no se quita. Y te traumatiza. Algunos se traumatizan para siempre. ¿Y cuántos no fueron traumatizados por esto en aquel tiempo? Gran chasco, gran desilusión, el gran desengaño. Cristo no vino a la tierra, porque Cristo pasaba del lugar santo al santísimo del santuario a comenzar la obra de juicio investigador. Y entonces sigue adelante, pero todo no se acaba allí. Y es el versículo que leíamos en la lectura bíblica, y con este quiero terminar. Hay mucho más por decir aquí. Quisiera estar 3-4 horas más, pero no se puede. Dice ahí, versículo 11. O el 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel. Recuerden que ese librito que se habla aquí es el libro de Daniel, principalmente del capítulo 8 en adelante. Y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, y esto es para nosotros hoy, ya el chasco pasó. Hace 174 años, 22 de octubre de 1844, este 22 de octubre de 2018, van a hacerse los 174 años exactos de que esto pasó. Pero dice, esto ya no es para los mileritas, ya no es para el movimiento adventista, hasta el versículo 10 era para ellos. Y nos sirve a nosotros como una historia del pasado para entender lo que pasó y para saber que no estamos por gusto aquí y que no somos adventistas por guardar el sábado porque no comemos carne de puerco, no. Los judíos también lo hacen y no tienen la verdad. Los hedionistas también lo hacen y no tienen la verdad. Somos un movimiento llamado con un cumplimiento profético a dar un mensaje profético a un mundo que necesita dar este mensaje. Tenemos que estar convencidos de que estamos profetizando en la Biblia como movimiento. Y dice el versículo 11 que es para nosotros, para los adventistas del séptimo día, hoy presente aquí, ahora que estamos aquí en Boise, que estamos en cualquier lugar de la iglesia, en cualquier lugar del mundo, en este instante, en este momento. Es para nosotros, ya del versículo 10 para atrás es pasado. Debemos aprender de la historia del pasado. Pero presente, verdad presente para nosotros, versículo 11. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Escuchen, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario seguir dando este mensaje profético. ¿De cuál? Daniel 8 y 9. Daniel 10, 11 y 12. La parte final del libro de Daniel es nuestra responsabilidad como movimiento predicarlo, enseñarlo, porque es verdad presente para este tiempo. El juicio comenzó 22 de octubre de 1844, pero no ha concluido. Está en pie. Es un proceso. Levítico 23 habla de las 7 fiestas de Jehová. Primera, Pascua. Segunda, era panes sin levadura. Tercera, primicia. Cuarta, era Pentecostés. Quinta, trompetas. Sexta, día de la expiación, Yom Kippur. Séptima, tabernáculos. Los tabernáculos están en un futuro. Los tabernáculos aún no han llegado. Porque la sexta fiesta, que es el día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo, según la lista de Levítico 23, del versículo 32 en adelante, dice que era el día de la expiación. El día de la expiación no se ha terminado. Estamos en ese día. Cristo está en el santuario celestial. Es el sumo sacerdote. Está haciendo la obra de intercesión en este momento. La intercesión no se ha terminado. Todavía hay gracia, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. Para ti, para mí y para un mundo que necesita escuchar este mensaje. Pero cuando concluya esa obra de juicio, se va a cerrar la gracia. Cristo va a abandonar el santuario celestial. Y entonces sí viene a purificar la tierra. No en 1844. Pero Él sí viene en un futuro. Y es para el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Se han cumplido 6 fiestas hasta el presente. Y la sexta está en proceso de cumplimiento, que es el día de la expiación. Falta la fiesta de los tabernáculos, que es donde moraremos con Dios y Él morará con nosotros. Amén. Y estaremos con Él 1000 años en el cielo. Amén. Pero después en esta tierra por toda la eternidad.
pero tenemos que profetizar otra vez, dar el mensaje profético del librito. Está abierto en las manos del ángel que es Cristo, que nos dio a nosotros como una responsabilidad para que compartamos con Él el gozo de llevar almas a la gloria. El gozo del Señor es llevar almas a la gloria. Pero Él quiere compartir ese gozo contigo y conmigo. Él quiere que cuando estemos allá, alguien se acerque a nosotros y nos abrace. La gloria toda es para Él, porque es Jesús quien dio su vida y su sangre para salvar a todo el que quiera aceptarlo. Pero Él quiere compartir ese gozo contigo y conmigo. Qué lindo va a ser cuando lleguemos al cielo y que alguien se haya salvado y no supimos que se salvó gracias a un día que le dimos un libro, un camino a Cristo, un conflicto de los siglos, que le dimos una Biblia, que le dimos un folleto, que le dimos palabras de aliento en un ómnibus, en un avión, en un bus, y nunca más lo vimos. Y llega y dice: yo estoy aquí gracias a que tú, Elizabeth, un día me hablaste. Tú nunca más me viste, pero yo sí me recuerdo bien de tu rostro. Y estoy aquí y te doy gracias, y te va a abrazar y te va a besar. Un abrazo cálido, fuerte, porque qué lindo es estar por la eternidad sabiendo que alguien fue el instrumento que te llevó allí. Qué lindo. Cuán agradecidos estamos de ese instrumento que Dios usó. Estamos agradecidos a Dios por el instrumento que Dios usó para darnos este mensaje. Pero tenemos que profetizar otra vez. Tenemos que dar este mensaje. Es necesario, fíjense, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus, lenguas y pueblos. Dale un mensaje, el mensaje no está errado. Corrige la teología equivocada que tenían. El santuario no es la tierra, el santuario está en el cielo, del cual Cristo es ministro. Es el verdadero que levantó el Señor y no el hombre. Está en la obra de intercesión. Un día se va a acabar, va a ser bien pronto, la gracia se termina y va a quitarse sus vestiduras sumos sacerdotales de intercesión y se va a vestir con su vestidura de gloria para venir por segunda ocasión a esta tierra a purificar entonces la tierra, no el santuario, porque el santuario lo está purificando ahora, que es en el cielo. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, y quiera Dios que no dudemos de que la iglesia adventista del séptimo día es el movimiento inspirado, profético, llamado por Dios para dar el último mensaje a la tierra. No te quepa duda, hay muchas maneras de demostrarlo en la Biblia, muchas vías, tipos, antitipos, tipologías, pero esta es una de ellas, bien clara. Habacuc 2 del 1 al 4, Apocalipsis 10, habla del chasco. El chasco está profetizado y Cristo viene y nosotros hemos cumplido esto porque somos llamados por Dios para cumplirlo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén. También como tú, yo entré a este lugar, buscando encontrar una luz para mi oscuridad. No sé si sabías si yo aquí la podía encontrar, pero eso ya no me importaba. Yo quería escapar de un mundo de tanta injusticia y tanta maldad. De un mundo de tanta injusticia y tanta maldad, que ya no sabía dónde refugiar mi agonía y mi soledad. Entonces me hablaron de alguien que no conocía, que fue sentenciado a la muerte por salvar mi vida. Eso era algo bello y hermoso que no conocía, algo bello y divino que yo no comprendía, que alguien de allá desde el cielo por mí sufría, y que a pesar de mi pecado me perdonaría, y a todas mis dudas respuesta les daría, y a mi alma afligida su paz le daría. Jesús, su
nombre es Jesús, Salvador y Pastor de toda oveja perdida. Jesús, su nombre es Jesús, mi Rey, mi Señor y mi Dios. Entonces me hablaron de alguien que no conocía, que fui sentenciado a la muerte por salvar mi vida. Eso era algo bello y hermoso que no conocía, algo bello y divino que yo no comprendía, que alguien de allá desde el cielo por mí sufría, y que a pesar de mis pecados me perdonaría. Y a todas mis dudas respuesta le daría, y a mi alma afligida su paz le daría. Jesús, su nombre es Jesús, Salvador y Pastor de toda oveja perdida. Jesús, su nombre es Jesús, mi Rey, mi Señor y mi Dios. Un día también como tú, yo entré a este lugar, y a partir de ese día mi vida nunca fue igual. Amén. Bueno, en esta mañana yo quiero hacer una invitación. Cada tema nunca debe predicarse sin que al final no haya un llamado. Y este himno solo es un llamado. Si le prestaron atención a la letra y lo oyeron, porque la Biblia dice que cantar con el espíritu y con el entendimiento. No solo es cantarlo, sino escucharlo con el espíritu y el entendimiento. Porque tenemos que escuchar la letra, el significado, porque cada himno es una oración con melodía, que asciende al cielo. Pienso que un olor más grato que una oración sin melodía, porque si nos gusta la música, imagínense cuánto a Dios no le gusta, si Dios es el inventor de la música. Entonces cuando es música buena, con un mensaje bueno que lo glorifica a Él, es como un perfume, como un incienso agradable que sube ante su majestad. Entonces en esta mañana yo quiero hacer una invitación al que se sienta adventista del séptimo día de corazón, el que sepa realmente que está aquí y no como una iglesia más del montón, del grupo, o que está simplemente por estar porque alguien le predicó y fue la primera iglesia que conoció, sino porque siente que es adventista, porque sabe que ha sido llamado por Dios a cumplir una misión, con un mensaje especial, con un destino especial. Entonces lo invito a pasar al frente, para comprometernos con Dios a escuchar ese llamado de Apocalipsis 11. Es necesario que profeticemos otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Entonces, es lo que dice Apocalipsis, les miento, Mateo 24:14. Muchas veces usamos ese texto y un poco que no lo usamos del todo correcto. Dice: será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y muchos creemos que es la predicación de la verdad de Dios, de la palabra de Dios por el mundo cristiano en general. No. Dios quiere que se predique su palabra, y la están predicando bautistas, la están predicando pentecostales, presbiterianos, anglicanos, metodistas, en fin, todas las iglesias del mundo cristiano están predicando la palabra de Dios, hablan de Cristo. Pero ese no es el mensaje que Dios quiere que se dé del todo. Dios quiere que se dé el mensaje de la verdad presente. El mensaje que tiene su iglesia adventista del séptimo día. Dice: será predicado este evangelio del reino por testimonio, o para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Es el mismo evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, el de los tres ángeles. El evangelio eterno es la verdad presente de los tres ángeles. El evangelio del reino es la verdad presente de los tres ángeles. Este mensaje que Dios quiere que profeticemos otra vez, que prediquemos otra vez, que le demos el énfasis profético, es el mensaje de la verdad presente que Dios nos ha dado. Y como le leí a la cita al principio,
de Primeros Escritos, página 63, dice que es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Son muchas las verdades preciosas que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. La verdad en relación del santuario con los 2300 días, la relación de los mandamientos de Dios, incluido el sábado del séptimo día, la relación de la fe de Jesús, las grandes verdades que Dios nos ha dado. Si estamos comprometidos con esta verdad, con este mensaje, con este movimiento, no me gusta llamarle iglesia, el movimiento adventista del séptimo día, porque Dios nos levantó con esa misión, pueden arrodillarse para tener la oración final. Y yo quisiera, si alguien estuviera inspirado, Rieke, ven, no inspirado, te estoy mandando, para que tenga la oración final. Entonces oramos. Amado Dios, Señor, qué privilegio poder abrir nuestros corazones. Amén, Señor. Alabarte y glorificarte, decirte que somos pecadores, que sentimos la necesidad de llegar a Jesús y de pedirle que por su sangre preciosa que nos cubra, que nos limpie de pecado. Amén. Al reconocer el mensaje de esta tarde, Dios, de saber todo lo que has hecho por nosotros, del plan que tienes, Señor, de dónde salimos, Señor, pero a dónde vamos, cuál es nuestra identidad. Amén. Padre, queremos a las personas que se pusieron de pie, que están de rodillas, que reconocen la necesidad de consagrarte hoy a ti, Señor. Danos el privilegio de sentir la presencia de tu Espíritu Santo. Amén, Padre. No como un sentimiento que muchas veces sentimos, sino como una realidad, Dios, de poder sentir el deseo de poder ayudar a otros, de seguir en la misión, Señor, de poder predicar a otra persona, de amarle, de ayudarle, Señor, de poder mostrarle a Jesús, al que hizo posible la eternidad para nosotros. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, úngenos con tu Espíritu. Úngenos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, apártanos para tu reino. Amén, Señor. Si hay alguna persona que viene con alguna necesidad especial hoy, Dios, porque tenemos visitas, tenemos personas que nos acompañan, Señor. Nosotros hemos venido a visitar este lugar y nos hemos encontrado contigo. Amén. Lo más precioso, Dios, es tenerte, sentir tu presencia y al salir de este lugar, Señor, que nosotros salgamos comprometidos, Señor, con tus planes, Señor, con aquellos que necesitan saber de que hay un Dios que los ama y Amén. que los necesita para el reino de los cielos. Amén, Señor. Favores que te pedimos, Señor, que volvamos a casa y podamos orar y pedirte que abras nuestros entendimientos para adquirir la sabiduría que necesitamos para amar a nuestro pueblo. Amén, Padre. En el nombre de Jesús, bendice la vida del Señor. Y gracias por la identidad que tenemos. Amén, gracias, Señor. Amén. Gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos, Dios. Y te Amén. agradecemos por la experiencia que hemos tenido en este día. Amén, Señor.